Parte número 1. Paradigmas y principios. De adentro hacia afuera. No hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir. David Starr Jordan. Durante más de 25 años de trabajo con la gente en empresas, en la universidad y en contextos matrimoniales y familiares, he estado en contacto con muchos individuos que han logrado un grado increíble de éxito extremo, pero han terminado luchando con su ansia interior, con una profunda necesidad de congruencia y efectividad personal y de relaciones sanas y adultas con otras personas. Sospecho que algunos de los problemas que compartieron conmigo pueden resultarles familiar al lector. En mi carrera me he planteado metas que siempre he alcanzado y gozo de un éxito profesional extraordinario, pero al precio de mi vida personal y familiar. Ya no conozco a mi mujer ni a mis hijos, ni siquiera estoy seguro de conocerme a mí mismo, ni de saber lo que me importa realmente. He tenido que preguntarme, ¿vale la pena? He iniciado una nueva dieta por 5ª vez en este año. Sé que peso demasiado y realmente quiero cambiar. Leo toda la información nueva sobre este problema. Me fijo metas, me mentalizo con una actitud positiva y me digo que puedo hacerlo. Pero no puedo. Al cabo de unas semanas me derrumbo. Simplemente parece que no puedo mantener una promesa que me haga a mí mismo. He asistido a un curso tras otro sobre dirección de empresas. Espero muchos de mis empleados y me empeño en ser amistoso con ellos y en tratarlos con corrección, pero no siento que me sean leales en absoluto. Creo que si por un día me quedara enfermo en casa pasarían la mayor parte del tiempo charlando en los pasillos. ¿Por qué no consigo que sean independientes y responsables o encontrar empleados con esas características? Mi hijo adolescente es rebelde y se droga, nunca me escucha. ¿Qué puedo hacer? Hay mucho que hacer y nunca tengo el tiempo suficiente. Me siento presionado y acosado todo el día, todos los días, 7 días por semana. He asistido a seminarios de control del tiempo y he intentado una media docena de diferentes sistemas de planificación. Me han ayudado algo, pero todavía no siento estar llevando la vida feliz, productiva y tranquila que quiero vivir. Quiero enseñarles a mis hijos el valor del trabajo, pero para conseguir que hagan algo, tengo que supervisar cada uno de sus movimientos y aguantar que se quejen cada vez que dan un paso. Me resulta mucho más fácil hacerlo yo mismo. ¿Por qué no pueden estos chicos hacer su trabajo animosamente y sin que nadie tenga que recordárselos? Estoy ocupado, realmente ocupado, pero a veces me pregunto si lo que estoy haciendo a la larga tendrá algún valor. Realmente me gustaría creer que mi vida ha tenido sentido, que de algún modo las cosas han sido distintas porque yo he estado aquí. Veo a mis amigos o parientes lograr algún tipo de éxito o ser objeto de algún reconocimiento y sonrío y los felicito con entusiasmo, pero por dentro me carcome la envidia. ¿Por qué siento esto? Tengo una responsabilidad fuerte. Sé que en casi todos mis intercambios puedo controlar el resultado. Casi siempre incluso puedo hacerlo influyendo en los otros para que lleguen a la solución que yo quiero. Reflexiono en todas las situaciones y realmente siento que las ideas a las que llego son por lo general las mejores para todos. Pero me siento incómodo, me pregunto siempre qué es lo que las otras personas piensan realmente de mí y de mis ideas. Mi matrimonio se ha derrumbado. No nos peleamos ni nada por el estilo, simplemente ya no nos amamos. Hemos buscado asesoramiento psicológico, hemos intentado algunas cosas, pero no podemos volver a revivir nuestros antiguos sentimientos. Estos son problemas profundos y penosos, problemas que en un enfoque de arreglos transitorios no pueden resolver. Hace unos años mi esposa Sandra y yo nos enfrentábamos con una preocupación de este tipo. Uno de nuestros hijos pasaba por un mal momento en la escuela, le iba fatal en el aprendizaje, ni siquiera sabía seguir las instrucciones de los tests, por no hablar ya de obtener buenas puntuaciones. Era socialmente inmaduro y solía avergonzarnos a quienes estábamos más cerca de él. Físicamente era pequeño, delgado y carecía de coordinación. Por ejemplo, en el béisbol bateaba al aire, incluso antes de que le hubieran arrojado la pelota. Los otros, incluso sus hermanos, se reían de él. A Sandra y a mí nos obsesionaba el deseo de ayudarlo.
Nos parecía que si el éxito era importante en algún sector de la vida, en nuestro papel como padres su importancia era suprema, de modo que vigilamos cuidadosamente nuestras actitudes y conducta con respecto a él y tratamos de examinar las suyas propias. Procuramos mentalizarlo usando técnicas de actitud positiva, como vamos hijo, tú puedes hacerlo, nosotros sabemos que puedes. Toma el bate un poco más arriba y mantén los ojos en la pelota. No batees hasta que esté cerca de ti. Y si se desenvolvía un poco mejor, no escatimábamos elogios para reforzar su autoestima. Así se hace, hijo, no te rindas. Cuando los otros se rían, nosotros nos enfrentábamos con ellos. Déjenlo en paz, dejen de presionarlo, está aprendiendo. Y nuestro hijo lloraba e insistía en que nunca sería nada bueno y en que de todos modos el béisbol no le gustaba. Nada de lo que hacíamos daba resultado y estábamos realmente preocupados. Advertíamos los efectos que esto tenía en la autoestima del niño. Tratábamos de animarlo, de ser útiles y positivos, pero después de repetidos fracasos finalmente hicimos un alto e intentamos contemplar la situación desde un nivel diferente. En ese momento de mi trabajo profesional yo estaba ocupado con un proyecto de desarrollo de liderazgo con diversos clientes de todo el país. En este sentido, preparaba programas bimensuales sobre el tema de la comunicación y la percepción para los participantes en el programa de desarrollo para ejecutivos de la IBM. Mientras investigaba y preparaba esas exposiciones, empezó a interesarme en particular el modo en que las percepciones se forman y gobiernan nuestra manera de ver las cosas y comportarnos. Esto me llevó a estudiar las expectativas y las profecías de autocumplimiento o efecto Pigmalión y a comprender lo que profundamente enraizadas que están nuestras percepciones. Me enseñó que debemos examinar el cristal o el lente a través de los cuales vemos el mundo, tanto como el mundo que vemos, y que ese cristal da forma a nuestra interpretación en el mundo. Cuando Sandra y yo hablamos sobre los conceptos que estaba enseñando en la IBM y acerca de nuestra propia situación, empezamos a comprender que lo que hacíamos para ayudar a nuestro hijo no estaba de acuerdo con el modo en que realmente lo veíamos. Al examinar con honestidad nuestros sentimientos más profundos, nos dimos cuenta de que nuestra percepción era que el chico padecía una inadecuación básica, de algún modo un retraso. Por más que hubiéramos trabajado nuestra actitud y conducta, nuestros esfuerzos habrían sido ineficaces porque a pesar de nuestras acciones y palabras, lo que en realidad le estábamos comunicando era no eres capaz, alguien tiene que protegerte. Empezamos a comprender que si queríamos efectivamente cambiar la situación debíamos cambiar nosotros mismos y que para poder cambiar nosotros efectivamente debíamos primero cambiar nuestras percepciones. La personalidad y la ética del carácter. Al mismo tiempo, además de mi investigación sobre la percepción, me encontraba profundamente inmerso en un estudio sobre los libros acerca del éxito publicados en los Estados Unidos desde 1776. Estaba leyendo u hojeando literalmente millares de libros, artículos y ensayos de campos tales como el autoperfeccionamiento, la psicología popular y la autoayuda. Tenía en mis manos la suma y sustancia de lo que un pueblo libre y democrático consideraba las claves de una semana exitosa y de una vida exitosa. Mi estudio me llevó a rastrear 200 años de escritos sobre el éxito y en su contenido advertí la aparición de una pauta sorprendente. A causa de mi propio y profundo dolor y de dolores análogos que había visto en las vidas y relaciones de muchas personas con las que había trabajado a lo largo de los años, empecé a sentir cada vez más que gran parte de la literatura sobre el éxito de los últimos 50 años era superficial. Estaba llena de obsesión por la imagen, las técnicas y los arreglos transitorios de tipo social, como parches y aspirinas sociales, para solucionar problemas agudos que a veces incluso parecían solucionar temporalmente, pero dejaban intactos los problemas crónicos subyacentes que empeoraban y reaparecían una y otra vez. En total contraste, casi todos los libros de más o menos los primeros
150 años se centraban en lo que podría denominarse la ética del carácter, como cimiento del éxito, en cosas tales como la integridad, la humildad, la fidelidad, la mesura, el valor, la justicia, la paciencia, el esfuerzo, la simplicidad, la modestia y la regla de oro. La autobiografía de Benjamin Franklin es representativa de esa literatura. Se trata básicamente de la descripción de los esfuerzos de un hombre tendentes a integrar profundamente en su naturaleza ciertos principios y hábitos. La ética de carácter enseñaba que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las personas solo pueden experimentar un verdadero éxito y una felicidad duradera cuando aprenden esos principios y los integran en su carácter básico. Pero poco después de la Primera Guerra Mundial, la concepción básica del éxito pasó de la ética del carácter a lo que podría llamarse la ética de la personalidad. El éxito pasó a ser más que una función de la personalidad, de la imagen pública, de las actitudes y las conductas, habilidades y técnicas que hacen funcionar los procesos de la interacción humana. La ética de la personalidad en lo esencial tomó dos sendas. Una, la de las técnicas de relaciones públicas y humanas, y otra, la actitud mental positiva o AMP. Algo de esta filosofía se expresaba en máximas inspiradoras y a veces válidas, como por ejemplo, tu actitud determina tu altitud. La sonrisa hace más amigos que el entrecejo fruncido, y la mente humana puede lograr todo lo que concibe y cree. Otras partes del enfoque basado en la personalidad eran claramente manipuladoras, incluso falaces. Animaban a usar ciertas técnicas para conseguir gustar a las demás personas o a fingir interés por los intereses de los otros para obtener de ellos lo que uno quisiera, o a usar el aspecto poderoso, o a intimidar a la gente para desviarla de su camino en la vida. Parte de esa literatura reconocía que el carácter es un elemento del éxito, pero tendía al compartimentalizarlo, no atribuirle condiciones fundacionales y catalizadoras. La referencia a la ética del carácter se hacía en lo esencial de una manera superficial. La verdad residía en técnicas transitorias de influencia, estrategias de poder, habilidad para la comunicación y actitudes positivas. Empecé a comprender que esta ética de la personalidad era la fuente subconsciente de las soluciones que Sandra y yo estábamos tratando de utilizar con nuestro hijo. Al pensar más profundamente sobre la diferencia entre las éticas de la personalidad y del carácter, me di cuenta de que Sandra y yo habíamos estado obteniendo beneficios sociales de la buena conducta de nuestros hijos, y según esto, uno de ellos simplemente no estaba a la altura de nuestras expectativas. Nuestra imagen de nosotros mismos y de nuestro rol como padres buenos y cariñosos era incluso más profundos que nuestra imagen del niño, y tal vez influían en ella. El modo en que veíamos y manejábamos el problema implicaba mucho más que nuestra preocupación por el bienestar de nuestro hijo. Cuando Sandra y yo hablábamos, tomábamos dolorosamente conciencia de la poderosa influencia que ejercía nuestro carácter, nuestros motivos y nuestra percepción del niño. Sabíamos que la comparación social como motivación no estaba de acuerdo con nuestros valores más profundos y podía conducir a un amor condicionado y finalmente reducir el sentido de los propios méritos de nuestro hijo. De modo que decidimos centrar nuestros esfuerzos en nosotros mismos, no en nuestras técnicas, sino en nuestras motivaciones más profundas y en nuestra percepción del niño. En lugar de tratar de cambiarlo a él, procuramos apartarnos, es decir, tomar distancia respecto de él y esforzarnos por percibir su identidad, su individualidad, su condición independiente y su valor personal. Gracias a esta profundización en nuestros pensamientos y al ejercicio de la fe y la plegaria, empezamos a ver a nuestro hijo en los términos de su propia singularidad. Vimos dentro de él capas y más capas de potencial que iban a dar sus frutos con su ritmo y velocidad. Decidimos relajarnos y apartarnos de su camino, permitir que emergiera su propia personalidad. Vimos que nuestro rol natural consistía en afirmarlo, disfrutarlo y valorarlo. También elaboramos conscientemente nuestros motivos y cultivamos las fuentes interiores de seguridad con el fin de que nuestros sentimientos acerca del propio mérito no dependieran de la conducta aceptable de nuestros hijos.
Cuando nos deshicimos de nuestra antigua percepción del niño y desarrollamos motivos basados en valores, empezaron a surgir nuevos sentimientos. Nos encontramos disfrutando de él en lugar de compararlo o juzgarlo. Dejamos de tratar de hacer con él un duplicado de nuestra propia imagen o de medirlo en comparación con ciertas expectativas sociales. Dejamos de manipularlo amable y positivamente para que se adecuara a un molde social aceptable. Como lo consideramos fundamentalmente apto y capaz de afrontar con éxito la vida, dejamos de protegerlo cuando sus hermanos y otros pretendían ridiculizarlo. Había sido educado a la sombra de esta protección, de modo que atravesó algunas etapas dolorosas que él expresó a su manera y que nosotros aceptamos, pero a las que no siempre respondimos. No necesitamos protegerte, era el mensaje tácito. Básicamente puedes valerte por ti mismo. A medida que pasaban semanas y meses, fue desarrollándose en él una tranquila confianza. Se estaba afirmando a sí mismo, maduraba según su propio ritmo y velocidad, empezó a sobresalir rápida y bruscamente en comparación con criterios sociales, académicos, sociales y atléticos, yendo mucho más allá del llamado proceso natural del desarrollo. Con el paso de los años, lo eligieron varias veces líder de grupos estudiantiles, se convirtió en un verdadero atleta y traía a casa las notas más altas. Desarrolló una personalidad atractiva y franca que ahora le permite relacionarse tranquilamente con todo tipo de personas. Sandra y yo creíamos que los logros socialmente impresionantes de nuestro hijo eran una expresión accesoria de los sentimientos que experimentaba respecto de sí mismo, más que una mera respuesta a las recompensas sociales. Esta fue una experiencia sorprendente para Sandra y para mí, muy instructiva en el trato con nuestros otros hijos y también en otros roles. Nos hizo tomar conciencia en un nivel muy personal de la diferencia vital que existe entre la ética de la personalidad y la ética de carácter. Los salmos expresan a la perfección nuestra convicción. Busca tu propio corazón con diligencia, pues de él fluyen las fuentes de la vida. Grandeza, primaria y secundaria. Mi experiencia con mi hijo, mi estudio sobre la percepción y la lectura de los libros acerca del éxito se funcionaron para dar lugar a una de esas experiencias tipo eureka, en las que de pronto se situaban correctamente todas las piezas del rompecabezas. Súbitamente advertí el poderoso efecto de la ética de la personalidad y comprendí con claridad esas discrepancias sutiles, a menudo no identificadas conscientemente, entre lo que yo sabía que era cierto, como algunas cosas que me habían enseñado muchos años antes de niño y que otras profundamente arraigadas en mi propio sentido interior de los valores, y las filosofías de arreglo transitorio que encontraba a mi alrededor día tras día. En un nivel más profundo entendí por qué, mientras trabajaba durante años con personas de todas las condiciones, había descubierto que las cosas que enseñaba y sabía que eran efectivas a menudo diferían de esas voces populares. No pretendo decir que los elementos de la ética de la personalidad, como desarrollo de la personalidad, habilidades para la comunicación, estrategias de influencia o pensamiento positivo, no sean beneficiosos y algunas veces de hecho esenciales para el éxito. Sé que lo son, pero se trata de rasgos secundarios, no primarios. Tal vez al utilizar nuestra capacidad humana para construir sobre los cimientos que nos han legado las generaciones que nos precedieron, inadvertidamente nos centramos tanto en nuestra propia construcción que olvidamos los fundamentos que la sustentan, o bien al cosechar un campo donde hace tanto tiempo que no sembramos, tal vez perdamos de vista la necesidad de sembrar. Cuando trato de usar estrategias de influencia y tácticas para conseguir que los otros hagan lo que yo quiero, que trabajen mejor, que se sientan más motivados, que yo les agrade y les agrade y se gusten entre ellos, nunca podré tener éxito a largo plazo si mi carácter es fundamentalmente imperfecto y está marcado por la duplicidad y la falta de sinceridad. Mi duplicidad alimentará la desconfianza y todo lo que yo haga, incluso aplicando buenas técnicas de relaciones humanas, se percibirá como manipulador. No importa que la retórica o las intenciones sean buenas, si no hay confianza o hay muy poca, faltarán bases para el éxito permanente. Solamente una bondad básica puede dar vida a la técnica.
Centrar la atención en la técnica es como estudiar en el último momento solo para el examen. Uno a veces acaba arreglándoselas o incluso puede obtener buenas notas, pero si queremos lograr realmente el dominio de las materias o desarrollar una mente culta, lo que hay que hacer es esforzarse honestamente día tras día. ¿Alguna vez ha considerado el lector lo ridículo que sería tratar de improvisar en una explotación agrícola? Por ejemplo, olvidarse de sembrar en primavera, haraganear todo el verano y darse prisa en otoño para recoger la cosecha, el campo en su sistema natural. Uno hace el esfuerzo y el proceso sigue. Siempre se cosecha lo que se siembra. No hay ningún atajo. En última instancia, el principio es igualmente válido para la conducta y las relaciones humanas. También se trata de sistemas naturales basados en la ley de la cosecha. A corto plazo, en un sistema social artificial como es la escuela, uno puede arreglárselas para aprender a manipular reglas creadas por el hombre, a jugar el juego. En la mayoría de las interacciones humanas breves se puede utilizar la ética de la personalidad para salir del paso y producir impresiones favorables mediante el encanto y la habilidad, fingiendo interesarse en los hobbies de las otras personas. Hay técnicas rápidas y fáciles que pueden dar resultado en situaciones a corto plazo, pero los rasgos secundarios en sí mismos no tienen ningún valor permanente en relaciones a largo plazo. Finalmente, si no hay una integridad profunda y una fuerza fundamentalmente de carácter, los desafíos de la vida sacan a la superficie los verdaderos motivos y el fracaso de las relaciones humanas reemplazan al éxito a corto plazo. Muchas personas con grandeza secundaria, es decir, con reconocimiento social de sus talentos, carecen de grandeza primaria o de bondad en su carácter. Un poco antes o un poco después, esto se advertirá en todas las relaciones prolongadas, sea con un socio en los negocios, con el cónyuge, con un amigo o con un hijo adolescente que pasa por una crisis de identidad. Es el carácter lo que comunica con la mayor elocuencia. Como dijo Emerson, me gritas tan fuerte en los oídos que no puedo oír lo que me dices. Desde luego hay situaciones en las que las personas tienen fuerza de carácter, pero les falta habilidad para la comunicación y ello sin duda afecta también la calidad de las relaciones, pero los efectos siguen siendo secundarios. En último término, lo que somos puede transmitirse con una elocuencia mucho mayor que cualquier cosa que digamos o hagamos, lo que todos lo sabemos. Hay personas en las que tenemos una confianza absoluta porque conocemos su carácter, sean elocuentes o no, apliquen o no técnicas de relaciones humanas, confiamos en ellas y trabajamos productivamente con ellas. Según William George Jordan, en las manos de todo individuo está depositado un maravilloso poder para el bien o el mal. La silenciosa, inconsciente, invisible influencia de su vida está en simplemente la emanación constante de lo que el hombre es en realidad, no de lo que finge ser.